Hola, bienvenidos a este tutorial que el día de hoy les voy a presentar, donde también les voy a dar a conocer la unidad didáctica correspondiente al segundo periodo. Recuerden que deben tomar apuntes, puede ser similar a lo que hicimos durante el primer periodo, entonces el separador y la unidad didáctica que se va a presentar. El tópico generativo que tenemos para este periodo se denomina Explorando la literatura antigua. Esto nos lleva a los hilos conductores donde nos hacemos los siguientes interrogantes. Tenemos tres en este caso. Entonces, ¿cuáles fueron las características de la literatura renacentista? ¿Cómo identifico los principales factores de variación lingüística? ¿Y por qué es importante leer y escribir adecuadamente? Pasamos a los ejes temáticos. Entonces aquí tenemos literatura renacentista y literatura barroca. Vamos a trabajar esos dos tipos de literatura que son bastante interesantes. Vamos a tener un trabajo en cuanto al contexto histórico y al contexto literario. Vamos a observar quiénes son sus principales exponentes. Vamos a tener el cineforo, ensayo, polisemia y homonimia, lengua y contexto social, y de ortografía, entonces, y puntuación, la coma y los puntos suspensivos. En este periodo planteamos 5 metas de comprensión relacionadas con los saberes que vamos a abordar. El proyecto final de síntesis, entonces vamos a realizar un ensayo siguiendo las indicaciones dadas en el momento en el que veamos como tal el tema. La idea es tener un acercamiento al libro de proyecto lector. Para este periodo, entonces, vamos a leer el libro Hamlet de William Shakespeare. Este libro lo van a poder encontrar en la plataforma CIE de Educar. La idea es empezar a leerlo y con base en este vamos a realizar el ensayo, tener en cuenta los parámetros para la elaboración de trabajos escritos y pues la redacción, la cohesión, la puntuación. Pueden incluir su opinión personal y los invito también a tener en cuenta el contexto social que nos presenta la obra. Entonces vamos a mirar qué situaciones, qué hechos sociales estaban emergiendo en ese momento en el cual se plantea la obra. El cronograma de actividades, entonces vamos a tener como primera medida la presentación de esta unidad. El día 17 vamos a hacer una socialización al respecto y vamos a tener 3 guías a trabajar. Entonces, la guía número 1 con publicación el 20 de abril, ustedes deben entregarla el día 30. La guía número 2 que se publicará el 4 de mayo y se recepcionará el 15 del mismo mes. Y la guía número 3 con fecha de publicación para el 18 y se recibirá el 29 de mayo. Para el proyecto final de síntesis, ustedes pueden irlo abordando, irlo trabajando y vamos a ultimar detalles entre junio 5 y el 9 de junio. Entonces, cualquier inquietud que vayan teniendo, pueden irmela comunicando y pues la idea es que sea un trabajo dispendioso y que esté pues bien elaborado. Para el trabajo de estas guías, entonces vamos a tener unas videoconferencias, las cuales van a estar publicadas en la página del colegio. Abril 17 vamos a tener la socialización a las 10 de la mañana. En la página del colegio, reitero, va a estar la ruta, va a estar el link por el cual pueden ingresar. Vamos a orientar la guía número 1 entre el 23 y el 28 de abril, la guía número 2 el 7 y el 13 de mayo y la número 3 el 21 y el 27 de mayo.
Aquí pues estamos indicando las horas para que pues estemos muy al tanto, muy pendientes al respecto. A continuación vamos a hacer como un abrebocas de los temas que vamos a estar planteando para este periodo. Tenemos entonces literatura del Renacimiento. La literatura del Renacimiento surge entre el siglo XV y el siglo XVI. Pues se conoce como literatura renacentista. Y su palabra lo está indicando al Renacimiento. Esta época está muy enmarcada por el surgimiento y la creación de la imprenta por Gutenberg, que fue el hecho que más enmarcó este movimiento literario. Literatura del barroco y del neoclasicismo, entonces, pues también son corrientes literarias entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Los principales exponentes, pues aquí estamos presentando a Quevedo y a Góngora, quienes son los autores más representativos de estos movimientos. El cineforo. Entonces aquí la idea es que nosotros hagamos como un análisis muy reflexivo acerca del propósito de algunas películas. En este caso, por lo menos, si nos remitimos al tema de los movimientos literarios que vamos a ver, como el barroco y el renacimiento, podemos hablar, por ejemplo, de obras de William Shakespeare que han sido llevadas al cine. Pero ¿qué mensaje tienen? Y podemos ver qué situaciones presentan y dar una opinión al respecto. Igual podemos hacerlo con cualquier película que veamos. En el ensayo, entonces aquí pues vamos a tener un poco más de detalle, puesto que aquí también parte nuestro proyecto de síntesis. Entonces, comúnmente los ensayos no necesitan tener pruebas a diferencia de un texto científico, por ejemplo. Entonces aquí podemos argumentar con nuestra libre opinión o con nuestros puntos de vista. Polisemia y homonimia. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a detener en estas palabras que nos están indicando. La homonimia, entonces, se debe diferenciar de la polisemia en que la forma de escritura es diferente, sin embargo, tienen la misma pronunciación. En este caso tenemos aquí banco, puede ser un banco de peces, un banco de sentarse, el banco donde depositamos el dinero. Se escribe y se pronuncia de la misma manera, sin embargo, tiene significados diferentes. Aquí por lo menos tenemos hola de saludo y ola del mar. Suenan igual, pero su escritura es diferente y por lo tanto también sus significados son diferentes. En cuanto a la lengua y el contexto social, entonces son formas de comunicación, pero debemos tener en cuenta el contexto en el cual nosotros estemos o en el cual nos estén presentando una situación. Entonces, por ejemplo, pueden haber términos técnicos cuando se habla en un contexto social de pronto de algún campo específico, de alguna profesión, puede ser, o cuando de pronto estamos en un contexto social más familiar, más de confianza, entonces ahí podemos mirar cómo son los tipos de comunicación o cuál es la intención comunicativa. Vamos a trabajar también los signos de puntuación, la coma y los puntos suspensivos. Entonces, ¿para qué se usan los puntos suspensivos? Entonces, nos pueden indicar que se va a interrumpir o se va a fragmentar un texto. Se usan para expresar una actitud del locutor ante algún enunciado o para también expresar reacciones emocionales. La coma, pues, se utiliza usualmente para enumerar o para separar ideas. Ya estos temas, pues, reitero que los vamos a ver más ampliamente a medida que desarrollemos las guías de trabajo. Algunas recomendaciones. Entonces, el 17 de abril vamos a tener la primera videoconferencia a las 10 de la mañana.
Pueden comunicarme en sus dudas, sus inquietudes a través del correo electrónico. Allí estoy dispuesta de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Sin embargo, después de ese horario también pues me pueden dejar el correo con la inquietud o con la pregunta que tengan. Recomendarles nuevamente revisar la página del colegio, allí pues constantemente se está actualizando la información. Les agradezco muchísimo la atención. Espero entonces verlos en la videoconferencia. Muchos éxitos y muchas bendiciones. Muchas gracias.